Y aunque la velocidad de crecimiento de los niños varía, es necesario acudir a un pediatra para saber si el pequeño se está desarrollando de manera correcta, de manera adecuada. Y para eso vamos a platicar con el doctor Miguel Ángel Guagnelli, que nos acompaña en esta tarde. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Vamos a hablar de esto, de los factores hormonales, porque sí hay factores hormonales que influyen o que afectan al crecimiento de un niño, ¿no? Por supuesto. Yo le quiero empezar preguntando qué necesita un niño para crecer a su máximo potencial. 3 cosas son fundamentales. Buena alimentación, hacer ejercicio de forma regular y dormir bien, como lo básico. El sueño es fundamental. Por supuesto. Hablabas de hormonas. Una de las más importantes que regula el crecimiento durante prácticamente toda la infancia es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento todos, incluyendo adultos, la producimos en los periodos de sueño profundo. Un sueño que se interrumpe por ronquido o porque duermen poco. Muchos niños ahora, con el tema de la cuarentena, se duermen tarde y se despiertan tarde. Sí. Entonces, cuando cortas los horas de sueño... Bueno, ahorita ya no, porque ya entraron a la escuela, es correcto. Pero mientras estuvieron de vacaciones, exactamente. Sí, ¿eh? Sí lo hacían. Sí, niños que se dormían 2, 3 de la mañana y despertaban a las 11, o que acortan sus horas de sueño. Sueño de mala calidad o sueño interrumpido o corto disminuye la producción de hormona de crecimiento y a largo plazo puede tener implicaciones en el crecimiento. La nutrición, ¿qué tan importante es? Muy importante, sin embargo, su importancia va disminuyendo durante el tiempo. ¿Qué quiero decir? En los primeros 2 años es crucial, es incluso más importante que la genética en los primeros 2 años. Ah, caray. Algo que le han llamado los primeros 1000 días, que son los 9 meses de embarazo y los primeros 2 años de vida, por eso es tan importante. Tiene implicaciones en el aspecto de desarrollo de sistema nervioso, etcétera, pero ahí también es donde más crecen, digamos, a mayor velocidad y donde es más importante la nutrición. Un niño que tiene problemas de alimentación durante los primeros 2 años tiene una repercusión mucho más importante en su crecimiento que a lo mejor esa misma problema nutricional más adelante. O sea que es fundamental. ¿Y el ejercicio por qué es tan importante? El ejercicio tiene una serie de beneficios, desde mantener activa el sistema circulatorio, estimula el cartílago de crecimiento y también el propio ejercicio ayuda a modular la alimentación, la producción de hormona de crecimiento y una serie de efectos benéficos a largo plazo. ¿Solamente los buenos hábitos son importantes para crecer? Son muy útiles. Al final, es cierto, mencionabas como nuestro máximo potencial. El potencial está marcado por la genética y eso no podemos hacer mucho. Pero sí, para llegar a ese máximo potencial son fundamentales los buenos hábitos. Hay cosas que no dependen de los buenos hábitos, como enfermarse, como tener alergias, como tener infecciones de repetición. Pero en la medida que esto se controla y los buenos hábitos se mantienen, el potencial de crecimiento se mantiene también. Ya empezaron a llegar las preguntas de nuestro público y bueno, la primera dice lo siguiente. Dice, hola, mi hija tiene 9 años, está dentro de la tabla con la talla más baja de acuerdo a su edad, pero ya se está desarrollando. ¿Qué estudios debo de llevar con el endocrinólogo pediatra? La señora Morales, muchas gracias por escribirnos. Es una pregunta muy común. De entrada yo diría que los estudios los tiene que indicar el endocrinólogo porque cada caso es particular, es diferentes circunstancias. Probablemente la única que en un inicio nos es muy útil a los endocrinólogos es una radiografía de la mano. La radiografía de la mano nos indica, le llamamos edad ósea, que tiene que ver con la edad madurativa, biológica, que no necesariamente va acorde con la edad cronológica, es decir, los años cumplidos del niño. Puede estar sincrónica, puede estar más adelante o más atrás. Y eso indica, por ejemplo, esa radiografía nos puede decir una niña o un niño en qué momento va a empezar la pubertad, cuánto le queda por crecer, si está acorde. Entonces, por eso es tan importante en una primera consulta. Una radiografía de la mano. De la mano, así es. Esto nos indica pues muchos datos importantes. Correcto. ¿No? Sí, por ejemplo, una de las dudas más comunes en la consulta de evaluación de talla es, bueno, ¿cuánto le queda por crecer? ¿No? ¿Cuánto es su potencial de crecimiento? En las niñas particularmente nos preguntan cuándo va a empezar con la pubertad y cuándo va a llegar su primera menstruación. Sí. Esto se puede estimar, como cualquier estimación no es perfecta, pero nos da una idea de cuándo podrían llegar estos eventos y también nos dice, no te preocupes, tenemos tiempo, vamos a ver qué va a crecer, o nos dice también, sabes que tenemos que apurarnos porque no nos queda mucho tiempo. ¿Hasta qué edad generalmente deja de crecer un varón y una mujer? Justamente es más apegado a la radiografía
que a la edad en años cumplidos. Cuando la radiografía corresponde a 11 años en niñas, van a empezar la menstruación. Perdón, van a empezar la pubertad. A los 13 la menstruación y a los 15 aproximadamente dejan de crecer. En varones, a los 13 empieza la pubertad, 15, 16 están llegando a su pico máximo y cuando corresponde a 17, 18 ya acabó el crecimiento. Pero como te decía, a veces puede ser un poco antes, un poco después. No todos los niños funcionan igual, correcto. Tenemos otra pregunta y dice, hola, mi hijo siempre ha sido pequeño, pero ahora tiene 12 años y entró a secundaria. Es más marcada la diferencia con otros niños. Mide 1,40 y pesa 30 kilos. ¿Se puede hacer algo para ayudarlo en su crecimiento? Es justamente el ejemplo que te decía. Es muy probable, ese perfil de niños son este grupo de niños que van como muy bajitos, van desarrollándose un poco atrás respecto a otros niños de su edad. Y más adelante hacen un estirón relativamente tardío, por llamarlo de alguna manera. Los papás dicen a veces, papás hombres, dicen, yo era muy bajito hasta la secundaria y de repente en tercero, primero de prepa di el estirón. Me estiré. Exactamente, ese es el tipo de niños. No nos podemos confiar porque hay niños que no crecen tan bien siempre, pero es cierto que es muy común este patrón de crecimiento. Y esa radiografía también nos puede decir cómo están. ¿Cómo es el proceso de crecimiento? ¿Nos puede explicar esto? Es diferente en cada etapa. Te mencionaba que los primeros 2 años son cruciales porque hay momentos en que un bebé, por ejemplo, a los 6 meses, 9 meses, a veces llega a crecer hasta 3 centímetros en un mes, que es muchísimo. Mucho. Si un niño más grande crecía a ese ritmo, no habría ropa que alcanzara, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. Entre los 2 años y la pubertad más o menos, que es como ya la época preescolar y escolar, el ritmo va cambiando, pero generalmente se mantiene en promedio, a grandes rasgos, entre 5 y 7 centímetros al año, que es una buena referencia que mucha gente puede tener. Este ritmo de crecimiento hay gente que hace cosas tan sencillas como medirlos en la pared, ¿no? Como la casa de los abuelos. Sí, eso es muy típico, ¿no? Exactamente. Entonces, mientras sea con un periodo regular, cada 2 meses, como 3 meses, pero contado casi con calendario, en este periodo preescolar y escolar, un crecimiento más o menos de 1 centímetro cada 2 meses, es un buen ritmo de crecimiento. Es lo normal. Es lo esperable. Por así decirlo. Así es. ¿Y cómo nos damos cuenta, doctor, de que un niño no está creciendo adecuadamente? Precisamente, ese es lo más importante. Si dejamos que pase el tiempo y decimos, bueno, me parece que está creciendo o me parece que no está creciendo, nos estamos perdiendo mucha información. Necesitamos medirlos e idealmente esa medida tenemos que ponerla en una gráfica que tenemos todos los pediatras, que a muchos papás les puede sonar familiar, que es como unas líneas curvadas, llaman gráficas de crecimiento. Eso es la mejor forma de hacerlo. Pero si no tenemos eso, no, por ejemplo, ahora con la cuarentena mucha gente no está llevando a sus hijos al pediatra, ¿no? Pero hacer estas mediciones en la pared, midiéndolos bien en casa. Hay muchas páginas donde dice la técnica correcta, porque de repente los niños están chuecos, están inclinados, etc. Poniéndolos derechitos, en la posición adecuada, con la herramienta adecuada, que puede ser una escuadra, un libro grueso, etcétera. Esa medición hecha de forma regular puede indicarles de una manera mucho más objetiva y más clara y certera, exactamente, a los papás si están creciendo o no. De repente se fijan mucho en la talla de la ropa. Que lleva mucho tiempo sin cambiar de ropa, pero es que le habían comprado también. O del calzado. O del calzado, etcétera. Ese es un buen indicador, pero no es el más objetivo. Es mejor medirlos bien, con la misma técnica siempre, un periodo regular de tiempo, y de repente me dicen, ¿sabes qué? Lo he medido cada 2 meses y en estos 6 meses no ha crecido casi nada, milímetros. Ahí es un dato de alarma, por ejemplo. Claro, es un foco rojo. El foco rojo. ¿Sabes qué? Lo he medido cada 2, 3 meses y las medidas son iguales. Perfecto, su crecimiento es homogéneo, no te preocupes. Todo está bien. Exacto. Doctor, le agradezco mucho. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros.